Desvelar una obra. Para este desvelar una obra he escogido una pintura que realicé hace unos 30 años aproximadamente. La he escogido por dos motivos, precisamente por ser una de las más antiguas que tengo, en un tamaño grande, sobre lienzo, porque ya pintaba antes, ya pintaba sobre lienzo, pero en lienzos más pequeños o sobre papel o en otros, o sobre madera, pero recuerdo perfectamente que fue la primera vez que pude conseguir unos cuantos lienzos grandes de alguien que me dio un contacto de un chico que realizaba, que hacía tela sobre bastidor y la preparaba y compré varios y para mí era una experiencia bastante nueva. Además que me gustaba mucho porque pintar en grande siempre me ha gustado mucho. Eh, entonces he escogido primero este porque es ver por qué, cuándo y cómo realizamos una obra puede ser muy interesante, ¿no? Le enriquece mucho, incluso a veces depende para mí, por ejemplo, a veces es lo más interesante de la obra, independientemente de su resultado estético, que claramente es precisamente el resultado, la consecuencia de por qué, cómo y cuándo realizamos la obra, ¿no? Eh, en este caso, recuerdo muy bien, como si fuera ayer, cómo coloqué el lienzo apoyado en un sofá y sobre el suelo, y de un tirón, bueno, me puse, lo dibujé o incluso con una brocha le di directamente, sin modificaciones y sin nada, y lo que salió ahí, mirándolo hoy, yo creo que salía del subconsciente directamente. Es una obra que en sí misma muestra un proceso, como un viaje, como un proceso. Y tengo que decir que a partir de ahí, casi todas las obras que hago, en todos los sentidos, muestran eso. Las instalaciones son como un viaje con unas estaciones, con unos cambios, como unos ciclos que se ven representados y que tienen normalmente un final que es un paso adelante, ¿no? En este cuadro parece que está resumido esa manera de hacer, y el mismo cuadro en sí ya es como ese ciclo, ahí está entero. Entonces, para empezar, tenemos que fijarnos en la pequeña figura que hay en el centro del cuadro, que pasa muy desapercibida, que está recogida como con poco espacio y que sería la semilla, el punto de partida de lo que después se desarrolla. Podríamos ver la obra como de una forma cónica. El punto de partida más pequeño, el vértice, estaría en esta figurita que se va abriendo hasta llegar a la figura de la derecha, que sería ese punto de llegada o ese pasar, ese límite o, bueno, el fin de un ciclo quizás. Esa figura yo la veo como un poco sufriendo, como metida ahí, como, eh, no sé, como un poco definida, pero con cuatro líneas muestra que está sufriendo de alguna forma, o así lo veo yo. Siendo ese el punto de partida, nos encontramos después a la izquierda de esta pequeña figura otra que todavía está desperezándose, se está protegiendo. Hay algo ahí que eh,
se cubre la cabeza con los brazos, aunque ya está erguida, ya está de pie. Están desnudas todas las figuras que aparecen. Eh, la siguiente ya está más cercana, más definida, se está como abrazando a sí misma, como reconociéndose, ya tiene pelo, tiene al lado algo vegetal que yo creo que puede significar la vida, se está realmente estirando, tiene más presencia, se reconoce en definitiva, yo creo. Y por último está la figura que traspasa una línea para entrar en otro sitio, un sitio que parece luminoso, contrasta con la oscuridad y sería la luz, parece. Tiene ya las manos ahí, en esa luminosidad, y mirándola estos días me he dado cuenta que su mano derecha no tiene dedos, lo que tiene es un signo del infinito. Son detalles que a mí misma me habían pasado desapercibidos, o sea que realmente demuestra que es una pieza que no se hizo en absoluto desde lo racional, salió casi del subconsciente, yo creo, y ahí está llena como de simbología, el ciclo de la luna, está la creciente, la luna menguante, la luna llena, que está atravesada por el fuego, por la vida, por el calor y atravesada por el pelo también de la última figura, que está flotando en el aire, que está volando sobre su propia sombra, esa sombra que está en el suelo. La sombra tiene unos cabellos que se incrustan en la sombra, en cambio ella ya alzando el vuelo, el pelo de ella ya se incrusta en el aire, traspasa la luna. Es curioso porque, bueno, hace 30 años, cuando la pinté, yo no tenía ni idea de que vendría a vivir a Zugarramurdi. Y hoy en día, cuando la veo, me recuerda un poco o simboliza para mí algo que he aprendido aquí viviendo en Zugarramurdi, ¿no? Como la historia del pueblo, de este pueblo, lo que pasó. Me parece como un poco premonitorio que lo pintara porque me resume un poco lo que he aprendido de este pueblo, de esta historia, de lo que aquí pasó, ¿no? Que está todavía latiendo, todavía está latiendo. Aquí en esta pintura ya hay una resolución, la persona se ha liberado, ha trascendido esa línea y podemos imaginárnosla ya accediendo a otro sitio. De hecho, ya está, ya lo ha tocado, ¿no? Es una pintura que los materiales que utilicé mm, fueron unas tintas que tenía compradas para pintar sobre tela, sobre seda. Y claramente tenía urgencia en usar uno de los lienzos de estas dimensiones y utilicé aquello que tenía. Recuerdo que cuando vine a Zugarramurdi lo traje conmigo el cuadro y algo de óleo, muy poca cosa, le di en algunas de las partes. También lo firmé aquí en Zugarramurdi. Quiere decir que la obra no estaba firmada y que quizás aquí tomó autoría de alguna forma, ¿no? O cierta conciencia de la obra. Fue como si la terminara aquí en Zugarramurdi. Y aquí la tengo colgada. Eh, es para mí una obra, como os digo, muy emblemática desde el punto de vista. Hay obras que serían como las madres de las series que después pueden llegar a surgir, ¿no? Eh, sí dan un paso estético de alguna manera, pero
esa fuerza con la que se realiza la primera obra, la madre de algunas obras, tiene mucho valor para mí, porque son puras, son realmente algo lleno de fuerza, que después deja un rastro, pero el rastro no es ese primer impulso. Entonces, esta sería una de estas obras, y no solo madre de una colección, una serie, sino madre de muchas cosas, de muchas obras, de una especie de camino que incluso ahora me parece retomar, ¿no? Llegar a esa simplicidad de formas, a esa especie de liberación que no tiene en cuenta nada estético, nada a nivel de habilidad, no quería demostrarme nada, ni a mí ni a nadie, y salió realmente prácticamente con un mensaje del subconsciente, porque creo la veo y la veo llena de simbología, eh, con un movimiento importante dentro, con una dinámica dentro de la obra. Y bueno, me parece interesante de retomarla, de analizarla y de enseñarosla, de desvelar